Continuamos con más de Hola El Salvador. Se ha llegado el momento de tocar el tema del día. Precisamente vamos a estar hablando del daño que nos causan los audífonos a nuestros oídos. ¿Será que nos podemos llegar a quedar sordos? Vamos a ver la siguiente. El uso frecuente de audífonos para escuchar música es muy peligroso. No solo porque puede ocasionar problemas de estrés, ansiedad o alteraciones en el sistema nervioso, sino que disminuirá la capacidad auditiva de manera irreversible. Según la Jefatura de Servicio de Otorrinolaringología del Instituto de Salud en Perú, sostuvo que los ruidos que sobrepasan los 85 decibeles pueden provocar daños auditivos graduales e irreparables, que podrían significar la pérdida total de la audición. Los estudios confirmaron que el escuchar música con audífonos a alto volumen y por un tiempo prolongado es un daño a nivel del nervio auditivo interno por causa del ruido. Los efectos presentarán hipoacousia, que es la disminución de la capacidad auditiva, y tinnitus, la cual se manifiesta como zumbido permanente u ocasional en el oído, que no tiene tratamiento y es irreversible. También se aseguró que la pérdida de audición se acumula a través de los años y generalmente se presenta sin dolor, por lo que la mayoría no acude al médico hasta que el problema sea más grave. Y para tocar este tema nos acompaña un experto aquí en la Casa de Hola El Salvador. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Alex Minero. Él es otorrinolaringólogo. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Tenía días de no verlo, hombre. Sí, tenía días de no Y solo me viene con estos temas que me quieren dar un electroshock o algo así. Cuéntenos, doctor, ¿de qué se trata? Ok, bueno, cuando nosotros, el tema de este día es daño auditivo causado por el uso de audífonos. Realmente yo les comentaba fuera de cámaras a ellos de que los números, cuando nosotros los leemos, y esto lo pueden encontrar ustedes en el Instituto Nacional de la Sordera y otros desórdenes de la comunicación del gobierno de los Estados Unidos, ellos mencionan que solo en Estados Unidos hay 26 millones de personas con algún tipo de alteración auditiva. Esto entre los pacientes de 12 a 69 años de edad. Es el grupo de estudio de ellos. Son 26 millones solo de norteamericanos afectados por ruido. O sea, definitivamente el ruido es un daño, es un agente nocivo para nuestros oídos. Nosotros normalmente podemos tolerar bien hasta 85 decibeles, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice de que nosotros deberíamos escuchar música en forma saludable hasta los 65 decibeles. Pero el oído todavía está protegido hasta 85 decibeles y no habría como mayor problema. Pero luego sucede que después de los 85 decibeles empezamos a presentar algún tipo de daño a nivel de las células ciliadas, que son las encargadas de transformar la energía de vibración en electricidad para convertirla en una señal que llega a la zona del cerebro, que es la que se encarga de que nosotros entendamos la palabra, porque no es solo lo que oímos, o sea, podemos oír un ruido, pero o sea, es diferente oír que entender. O sea, nosotros oímos que tocan la puerta, pero a veces sucede que no entendemos lo que nos están diciendo. O sea, el problema más grande lo tenemos nosotros en las personas jóvenes que no tienen así como una idea bien clara del daño que se produce por el uso de audífonos. Y los audífonos no todos producen igual daño. O sea, cuando sumamos la intensidad del sonido, sí todos nos producen igual daño. Pero sucede que los famosos audífonos de botón, que son los que van adentro del oído, esos tienen la capacidad de que, debido a que no permiten que producen casi un sello hermético a nivel del oído, eso hace de que la membrana timpánica vibre como que estuviera, como que fuera hoy en las bandas de guerra, el bombo, ¿verdad? Entonces algo similar sucede y comienza a vibrar mucho. Entonces es más fácil que supere los 85 decibeles y que la intensidad, o sea, la presión del sonido a nivel de la membrana timpánica sea tan alta que pueda producir un daño a nivel un daño de tipo mecánico a nivel de los huesecillos y a nivel, por supuesto, de las células a nivel de la cóclea. El daño por ruido realmente es algo cuando vemos los números realmente es espeluznante, porque si ustedes ven solo en Estados Unidos que han hecho su investigación, son 26 millones de personas, o sea, y el resto del mundo, y nosotros. Mire, doctor, con eso que menciona, tuve la oportunidad de leer un informe de la Organización Mundial para la Salud
y dice que actualmente es un aproximado de 420 millones de personas alrededor del mundo que tienen problemas auditivos. Para el 2030 menciona que la estadística se va a incrementar a 900 millones de personas, es decir, 1 de cada 10 personas podríamos tener problemas auditivos. Lo alarmante es que niños alrededor del mundo está alcanzando una cifra de 30 millones. Y a mí lo que me parece de verdad más espeluznante es que no tenemos precaución con el uso de los audífonos. Como usted lo menciona, hay un nivel de decibeles que hay que ocupar. Ahora, los fabricantes producen estos audífonos que llegan hasta los 100 decibeles. Es decir, ya tenemos problemas. Ahora, además de eso, de las bacterias que podemos introducir con los audífonos, que esos que dice de botón son más peligrosos todavía. Y teniendo en cuenta... Sí, es que se el sonido. Por ahí dice una recomendación que te da la Organización Mundial para la Salud, es que para escuchar adecuadamente la música, tenés que escuchar el entorno. O sea, no tenés que sellarte, dice. Hay una regla, que usted me va a ayudar con esto, doctor, que se llama ni 60 ni 60, dice. Ni 60 minutos de música, ni 60 decibeles de volumen, lo menciona. Entonces, lo menciona que es saludable, pero al mismo tiempo que no. Entonces, ¿cuál es la recomendación para comenzar y prevenir una enfermedad, prevenir que perdamos la audición? Ok, incluso, o sea, dentro de esto, la Organización Mundial de la Salud dice que nosotros deberíamos escuchar como máximo 30 minutos de música con audífonos por día, porque lo que sucede es que el daño que se causa por ruido puede ser un daño, si superamos los 120 decibeles, usted va a quedar con un daño auditivo permanente de por vida instantáneo. 120, 121 decibeles, eso es con una pérdida auditiva instantánea. No es que va a quedar sordo, sino que lo que va a suceder es que algunos espectros del sonido ya no los va a escuchar. Pero 121 decibeles. Pero sucede de que si usted está yendo a más de 85, se va produciendo una acumulación del daño a nivel del oído y a largo plazo usted va a empezar a presentar sorderas en diferentes frecuencias. Que es indoloro, ¿verdad? Así es indoloro y muchas veces es frecuente que, ahora se está volviendo muy frecuente que los jóvenes lleguen a consultar y digan de que tienen un zumbido en el oído. ¿Eso es otitis? Eso es, no, el zumbido es el acúfeno o tinnitus. Entonces, o sea, uno de los primeros signos que nosotros podemos ver en daño auditivo es el tinnitus o acúfeno. Es indistinta, pues podemos usar las dos palabras, tinnitus y acúfeno, que es el zumbido en el oído, que inicialmente podría suceder que sea en forma, intermitente y que no se presente todo el día. Pero llegan momentos en que las personas, o sea, lo presentan en forma permanente. Pero doctor, nosotros que trabajamos con estos, por ejemplo, aquí todos trabajamos con audífonos. Pero es que depende del nivel. 3 horas lo que vamos al gimnasio, 1 hora nos ponemos audífonos. Pero doctor, o sea, ya que Georgina lo menciona, yo sé que ahora es inevitable no decirle a alguien no ocupe audífonos, pues porque a veces nos molestamos de que el otro tiene el volumen, su celular muy alto y yo no quiero escuchar lo que está escuchando, entonces nos colocamos los audífonos. ¿Cuáles podrían ser esos cuidados que nosotros podríamos llegar a tener? Tal vez no usarlos mucho tiempo. Ok, lo primero, o sea, quizás la parte importante, tratar de mantenerlos a bajo volumen y como mencionaba, o sea, que podamos escuchar el entorno. No es de que nosotros vamos a escuchar música y solo la música, el entorno no, o sea, está obviado, no, o sea, eso es como una medida así práctica, que nosotros podamos escuchar lo que hay en nuestro entorno, porque eso nos dice que no estamos tan altos. Vuelvo. La Organización Mundial de la Salud dice 65 decibeles como máximo para escuchar, eso es para escuchar música. Ok, bueno, el oído tolera 85, nos podemos pasar un poco, pero ¿cómo medimos los decibeles? Los decibeles se miden, o sea... Porque yo puedo decir, bueno, pero me gustó lo que dijo Henry, porque si escucho lo que está pasando afuera es que ya no está tan fuerte. Pero mira, hay algunos dispositivos que ya te lo traen, los teléfonos móviles, cuando uno conecta el teléfono, te da una alerta y te dice, está subiendo de volumen, puede ser perjudicial para sus oídos. Y vos le tenés que dar a aceptar para seguirle subiendo, pero el teléfono te advirtió, número 1. Y a nivel internacional, los fabricantes de audífonos sé que ponen algunas advertencias, sobre todo los audífonos de alta calidad, ¿verdad? Los fidedignos. Te dice cuántos decibeles podés llegar a alcanzar. Ahora, los que son audífonos, llamémosle baratos o de mala calidad, esos no tienen ninguna protección y ahí uno se arriesga, ¿verdad, doctor? Así es, o sea, si nosotros vemos cuando estamos escuchando música en nuestro teléfono,
no, el sistema nos dice, o sea, sobrepasar este nivel de sonido causa daño, pero normalmente le damos y le decimos ignorar y seguimos subiendo. Lo que pasa es de que nos estamos causando un daño auditivo que a largo plazo atrae repercusiones. Ahora, no es solo que lo estamos viendo en personas ya mayores. O sea, les digo, en la estadística del gobierno de los Estados Unidos dice que su grupo de estudio es desde los 12 años hasta los 69. O sea, eso es caótico. O sea, que niños de 12 años ya tengan sordera por ruido, eso tiene mucho que ver con que juegan mucho videojuegos y ahora que usan audífonos para verlos, para que los papás no los estén escuchando que están en el cuarto, o para que no interrumpir a los demás. Entonces, eso realmente es una cuestión de educación, es de que nosotros hagamos énfasis en nuestros hijos, de que tienen que protegerse, de que las recomendaciones que incluso existen en los dispositivos actualmente, de que no sube el volumen más allá, entonces, o sea, son cosas que tienen que respetarse porque esto a largo plazo nos va a traer un daño y no estamos hablando de personas extremadamente mayores. El estudio dice de 12 a 69 años, niños de 12 años con problemas de sordera por ruido. Ahora, en relación a lo que mencionaba, de que a veces también nosotros podemos medir nuestro entorno, nos podemos meter a la Google Play o ahí a la Android Store, sí, a la Android Store, al Play Store. A la Play Store, entonces, y ahí hay unas aplicaciones para medir los decibeles y nosotros saber si en el ambiente en el que nos estamos moviendo es demasiado ruidoso. Pero Mira, hay doctor, cosas... yo no sabía que los conciertos alcanzan un nivel de 120 decibeles. 120 decibeles. Imagínate. Sí, entonces, Hay gente que Cuando se lleva salís de ahí algodones quedas aquí, como se lo con ponen. zumbidos. sí, y normalmente cuando las personas salen de los conciertos, todos les van zumbando los oídos Y empiezan a gritar. dicen que o sea, que les dura hasta 1 o 2 días. Pero eso, o sea, eso no está bien. O sea, eso nos está diciendo de que el oído nos lo estamos dañando. Yo siempre le recomiendo a las personas, si usted va a una fiesta, si usted va a la iglesia, o sea, todo eso está bien, usted puede ir, pero no se quede cerca de los lugares, de los equipos que emiten el sonido, porque usted a largo plazo va a terminar con un problema de oídos y un problema de garganta, porque cuando no escucha bien por el ruido intenso, comienza a gritar y después salen que están difónicos, que ya tienen problemas que les arde la garganta, y esa es una cuestión, o sea, que estamos dañando 2 órganos al mismo tiempo. Y de ahí la otra cosa muy importante, recomendaciones. Primero, no le suba tanto el volumen. Segundo, no preste sus audífonos. O sea, eso es, sus bacterias. Todos tenemos bacterias en nuestros oídos, pero mis bacterias son mis bacterias saprófitas, son las que me conocen y son las que son mis amigos. Las que conviven conmigo. Así es, son mis amigos y con eso yo convivo, pero las de cada uno son diferentes. Entonces cuando nosotros, por querer, digamos, llevarnos la que somos muy buenos amigos y mira, escucha esta música, podemos pasarle una infección a otra persona o la otra persona nos la pasa a nosotros. No todos tenemos los mismos cuidados. Y también sucede que con los audífonos de botón generan mucho sudoración y esa sudoración modifica el pH del conducto auditivo y eso favorece la proliferación de infecciones por bacterias, por hongos, la acumulación de cera y definitivamente a largo plazo procesos de infección. Mire, doctor, ya que lo menciona, a través de las redes sociales, Mireia tiene esa consulta, que si se podía, ahí lo tenemos, la conexión en Facebook, que si se podía contagiar uno, podía adquirir bacterias por medio de los podía tener una infección por medio de los audífonos. Yo creo que vale la pena esa recomendación porque los audífonos todavía no los tomamos como un objeto personal al igual que un cepillo de dientes, sino que es, préstamelo, sí, toma, ponételo. Sí. Yo creo que estamos hablando de los audífonos que se introducen a la oreja, ¿verdad? Sí. Porque hay unos que son los grandes, esos sí se podrían prestar un poquito más. Como este audífono. Esos no debería de prestarlos porque son para su oído nada más, pero digamos los grandotes, los que van afuera, pero tampoco, o sea, no es saludable. Porque lo que pasa es de que la persona puede tener algún tipo de eczema fuera o tener algún problema a nivel de caspa o algo y nos lo puede pasar. Entonces, o sea, un audífono es un artículo personal, usted lo tiene que usar, es como lo mencionó usted, es un cepillo, es como su cepillo dental, no se lo preste a nadie, usted no le presta su cepillo dental a nadie, no le preste sus audífonos, porque se puede ver que desarrolla un proceso infeccioso. Además de eso, cuando alguien tiene una infección, yo siempre le digo, se tuvo una infección de oídos,
bote los audífonos. Eso ya no lo puede recuperar, o sea, porque la bacteria o el hongo ya quedó, está impregnado en el audífono. Entonces, si usted se cura, va con el médico, se toma las pastillas, se pone las gotitas, se cura, pero no quiere botar los audífonos porque son unos audífonos caros. Ah, pues entonces se los vuelve a poner, le va a salir más caro porque el dolor, el sufrimiento y los gastos médicos nuevamente. Entonces, y lo que hacen es que dicen, no, si lo voy a limpiar con alcohol. No, eso no funciona. Mira, unas recomendaciones. Yo creo que la recomendación más importante es poder acudir a donde un especialista si ya comenzamos a presentar algunos problemas. Ahora, lo que les quiero comentar, la Organización Mundial para la Salud también menciona que las personas no acuden a donde un especialista hasta que ya el problema es mucho más serio. Entonces yo creo que vale la pena decirles, miren, lleguen. Hablemos de los síntomas. Por ahí estaba leyendo que los primeros síntomas de la pérdida de audición es no escuchar los sonidos agudos. Dicen, las personas que están perdiendo la audición les cuesta escuchar a los niños y a las mujeres. Por ahí comienza y después va avanzando, ¿verdad, doctor? Así es. Lo que sucede es que cuando el daño auditivo se comienza a establecer, este daño comienza en la frecuencia de los 4000 hercios. Entonces, incluso cuando nosotros buscamos y diagnosticamos un trauma acústico, que es un daño por ruido inicialmente, nosotros buscamos que se produce en el estudio de la audiometría que mostraban ustedes ahí, nosotros notamos que en la frecuencia de los 4000 hercios hace una caída. Y entonces cuando es un trauma acústico grado 1, cae en la frecuencia de los 4000 hercios, pero para la frecuencia de los 8000 se recupera. Pero cuando el trauma acústico es grado 2, cae en 4000 y en 8000 hercios ya no se recupera. ¿Cómo traducimos esto? 4000 y 8000 hercios son tonos agudos, o sea, son tonos que nosotros son como un poco más difíciles de escuchar lógicamente cuando está dañado. Por ejemplo, cuando tienen una voz muy chillona, o cuando yo le digo a las personas, usted vaya a la sinfónica y muy probablemente no va a escuchar cuando le peguen al triangulito, algunas frecuencias del violín no las va a poder escuchar. Entonces son los daños que usted se va dando cuenta de que ya no escucha igual. La otra cuestión importante también recordar, cuando comienza el zumbido, consulten. Porque lo que pasa es de que si ha habido una exposición a ruido y hay zumbido, lo probablemente está en un trauma acústico agudo y podría ser que lo podamos revertir si consulta inmediatamente. Habría que usar esteroides por vía oral porque hay que tratar de desinflamar a nivel de la cóclea para tratar de limitar el daño. Ahora, es importante que consulten. Normalmente después de 7 días, con un zumbido, ya es poco probable que lo podamos revertir. 7 días. Doctor, mire, y al utilizar audífonos, ¿se produce, será más de lo normal o definitivamente eso sería otra cosa? Sí podría producirse porque lo que pasa es de que un audífono siempre es como un trauma para el oído. Incluso cuando ustedes se lo ponen al principio no lo toleran por mucho tiempo, sino que se lo tienen que andar quitando y se lo vuelven a poner porque es un trauma. Entonces el organismo siempre va a responder, va a producir un poquito más de cera para tratar de lubricar. Entonces eso es importante, ¿verdad? Y siguiendo con la cuestión de los síntomas, o sea, lo que mencionaba, o sea, cuando ya empezamos que no entendemos todo lo que nos dicen o tenemos que subirle más volumen al televisor, de repente que estamos en conversaciones y empezamos, ¿qué dijiste? O sea, que repetime, o o sea, eso son cosas que nos tienen que llamar la atención. Ahí hay un daño y tenemos que ir a investigar qué es lo que está pasando. Y cosas tan sencillas, o sea, tenemos que tener un parámetro previo, todos lo tenemos, todos sabemos cómo estábamos escuchando antes y si de repente vemos un cambio es porque algo no está yendo bien con nuestra audición y entender que el daño por ruido es prácticamente, o sea, bueno, es irreversible. Al principio podría ser que lo podamos limitar si consultan casi inmediatamente. Usar un poquito de esteroides, usar algún tipo de medicamentos como vasodilatadores periféricos para tratar de ayudarle al oído. Pero después de 7 días, como que es poco probable de que podamos solucionar algo.
Perfecto, doctor Minero, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Si usted se quiere poner en contacto con él, lo puede hacer a través del 2200-3208 o también puede marcar el 2264-4658 en redes sociales. En Facebook lo puede encontrar como Audiolab El Salvador. Muchísimas gracias, doctor, por venirnos a dar todos estos consejos. Muchas gracias a ustedes también. A cuidarnos el oído. A cuidarnos el oído. Me gusta. Vamos a una pequeña pausita y después regresamos con más de Hora El Salvador.